Bueno, lo más importante es la seguridad del paciente. Entonces, sería, independiente de si esto ocurre en la calle, en la escuela, en la casa, es que el niño esté en una superficie donde no se pueda lesionar. Y esto en ocasiones puede ser el piso incluso, ¿no? Claro está que tiene que ser un lugar que sea lo más limpio posible, pero sí es un sitio, si esto incluso es en la calle, pues bueno, ¿no? Si es necesario, ahí únicamente con el cuidado de que el paciente no se lesione. Si es posible poner algo como por ejemplo un suéter o algo que tengamos a la mano para que el paciente no se lesione la cabeza, en el caso de estar haciendo movimientos bruscos, se lo colocamos, ¿no? Jamás ponemos nada dentro de la boca, no introducimos ningún objeto, no metemos ni una cuchara, ni una batelenguas, ni una mano, ni nada, ¿no? Existe esta idea de que el paciente pues puede morderse la lengua. Es en efecto algo que puede ocurrir durante la crisis. Sin embargo, es muchísimo más peligroso que nosotros introduzcamos un objeto, puesto que durante la contracción de la mandíbula por efecto de una crisis con componente motor, el paciente puede llegar a romper algún objeto que nosotros introduzcamos y puede después pasar ese objeto y ahogarse con él, y eso es muchísimo más peligroso. Esa asfixia es mucho más severa que lo que originalmente estábamos intentando evitar. Sí es importante intentar colocarlo de lado, si es que es posible hacerlo, sobre todo hacia el final de la crisis, para que si el paciente llega a vomitar, no broncoaspire. Y además, en algunas ocasiones, cuando el paciente tiene un estado de alerta muy disminuido, es real que en una posición donde estuviera completamente acostado, la posición de la lengua pudiera estorbar un poco en la ventilación, sin llegar a ahogarlo, pero pudiera estorbar un poco, y colocarlo de lado puede facilitar que respire con mayor, digamos, con mayor fluidez, ¿no? Además de esto, siempre tenemos que evitar nosotros intentar detener los movimientos. Hay que recordar que esa orden viene del cerebro y que realmente nada los va a parar, que lo único que vamos a condicionar es que el paciente pueda lesionarse o incluso fracturarse si nosotros intentamos detenerlos, y que además tenga mayor dolor después cuando la crisis ya haya terminado. Tenemos que tomar el tiempo y darnos cuenta de que si la crisis está llegando a 5 minutos, nos tenemos que preparar para llamar una ambulancia o un coche, si es que es lo que tenemos más cerca, un taxi, para ir al hospital, a que la crisis se detenga ya en el hospital directamente. Si es una persona que tiene algo en el cuello, como por ejemplo una corbata en el caso de un adulto, pues sí la intentamos aflojar, igual con la misma intención de que la ventilación sea más adecuada.